Recién llegados al suelo chaqueño para investigar, para seguir investigando, fuimos a buscar a María Julia. Queríamos abrazarla, estar cerca, recuperar el tiempo perdido. Después que pasó un rato, de que estábamos charlando, poniéndonos al día, Luz le dice: María Julia, tenés que ponerte a escribir la historia de ustedes. Todos queremos saber la historia de ustedes, hasta el último minuto que vivieron con el flaco. Primero un silencio, pero después María Julia prometió hacerlo, prometió escribir esas historias. En medio de anécdotas y recuerdos, surgió uno de esos nombres que dan vueltas y vueltas a la cruel escena de lo que fue la represión chaqueña. Uno de esos señores que sembraron terror y sangre en miles de argentinos. Tarussi, ese era uno de los que nos fue a buscar a Misiones, nos llevó a Corrientes y después nos trajo a Resistencia, dijo María Julia. Pero eso no está ni en la causa, le dije asombrado. ¿Sabes cuántos están sin aparecer en la causa y que fueron cómplices del fusilamiento? Afirmaba María Julia. Entonces le digo: che, pero ¿qué será la vida de este tipo? Y debe andar paseando por Resistencia, me dijo. ¿Te animás a que lo busquemos, María Julia? Lo buscamos y le preguntamos por Fernando de frente. Y ella me dijo: de animar me animo, pero este era uno de los pesados, ¿eh? Pesados, daba miedo. Sí, ya sé, le digo, eran pesados, eran matones, pero cuando tenían el ejército. Vamos a verlo, vamos. La convencí, me dijo que sí, dudó mucho, pero el otro día fuimos. Teníamos la dirección. Lo que más me llamaba la atención era que vivía a 4 cuadras de la plaza central de Resistencia, uno de los asesinos más temibles, jerarcas de las patotas del Estado, de los que escupieron soberbia en ese tiempo a toda la humanidad existente, de los que supieron desatar una barbarie. Pero ya era otro día, estábamos ahí. Me quedo en el auto, andaba Gustavo solo nomás, me dijo María Julia a último momento. No quiso bajar. Le dije que no se preocupara, que iba yo solo. Salí del auto, empecé a caminar y mientras tanto pensaba que una de las víctimas de la sangrienta trayectoria de este personaje que pronto vería quedaba en el auto unos metros de la casa en pleno centro de Resistencia. No puedo negar los nervios y la ansiedad de llegar y verle la cara a quien había sido uno de los principales responsables de la detención y tortura de Fernando, de María Julia, de muchos otros jóvenes que en el 76 en Margarita Belén fueron fusilados. En esos cortos metros, que me parecieron interminables, se me presentaron imágenes confusas. Fernando torturado, primero en la casita de Posadas, después 3 días colgado de los pies en el regimiento de Corrientes, después en la brigada de investigaciones en Resistencia, después en el comedor de la alcairía, y terminando como una obra maestra del terror en Margarita Belén. Seguí caminando y me imaginaba caras, gritos. Recordaba también las palabras de María Julia que me dijo el día anterior, que este tipo y los otros eran los peores. Apagaban los cigarrillos en el cuerpo de Fernando. No podía parar de pensar que este ciudadano chaqueño le ató con alambre las manos a Fernando. Lo dejó desangrar y después lo fusiló a quemarropa. Aunque sabía que no fue solo él, pero en ese instante tenía solo la imagen de Fernando. Por más que este tipo no fue el único responsable, mis pensamientos se concentraban en ellos dos, en el rostro de mi hermano Fernando y en un patético rostro que no conocía. Y entonces llegué. Una puerta grande, blanca, en el centro de una casa color cárcel, sin verde, sin vida. Quizás por esa puerta aparecería la muerte, pensaba, pero no fue así. Después de insistir golpeando,
Golpeé varias veces la puerta, nadie me atendió. Empecé a caminar hacia la casa vecina para confirmar la dirección y entonces hice 2 pasos y una de las ventanas de aquella cárcel se entreabrió lentamente. Muy grande la ventana de hierro, esas pesadas. Estaba sobre un balcón muy bajo, a la altura de mi cabeza. Los pocos centímetros que se abrieron fueron suficientes para que yo pueda ver ese rostro esperado. Cuando por fin lo veo, no veo un asesino, no vi un sanguinario, no era el rostro que me imaginaba, el de un torturador, de alguien que violó, que asesinó. Vi un anciano, pelo, bigotes blancos, una boina de abuelos en la plaza, una figura pálida y sumisa. ¿Acá Leo Torusi? Le pregunté mientras trataba de salir del desconcierto. ¿Qué quiere? Me dijo el viejo. Lo busco a Tarusi, insistí. ¿Y vos quién sos? Me preguntó, desconfiado. Mi nombre es Gustavo, soy hermano de Fernando. ¿Se acuerda de él? Estoy con María Julia, su esposa. ¿La recuerda? Un sí muy corto, con una voz muy débil, fue toda su respuesta. Pero siguió preguntando. ¿Qué quiere? Queremos hablar con usted, le dije. ¿De qué? Dijo, otra vez, preguntando e indagando. Mientras hablaba yo con el tipo, este tipo que había detenido, torturado, asesinado, y después escondió el cuerpo de mi hermano, me llamó la atención todo el escenario que estaba detrás de este señor del miedo. Todo oscuro, muy oscuro, no se veía nada para adentro. Lo que se observaba apenas hacía todo más tétrico. Mientras él me indagaba, mis pensamientos querían meterse en esa cueva, pero era imposible. Detrás de este extemible sujeto, nada se podía ver. No había una mínima luz, ni una mísera vela lo acompañaba. Todo era siniestro, como su propia vida. O al menos eso quería. Le dije, usted sabe para qué queremos hablar. Estamos buscando el cuerpo de Fernando y usted sabe dónde está. Si nos ayuda, María Julia no va a hacer algunas denuncias que tiene pendientes, que seguramente le va a traer varios problemas, más de los que ya tiene. El tipo me dijo, yo no tengo nada que decir, aparte estoy operado, estoy enfermo. En ese momento, cuando me empezaban a aflorar los nervios propios de los recuerdos, apareció suavemente de atrás del tipo, de esa fúnebre noche, donde todavía habita, de esa cueva macabra, de su habitación. Apareció el rostro de una mujer que empezó a tirarlo hacia adentro, hacia el interior de su propia muerte. Vamos, vamos, metete, que estás enfermo. Le decía a la mujer muy suave, muy despacio, y así poco a poco la figura de ella, y después la de este señor de los tormentos, este señor de los lamentos, ambas figuras se fueron perdiendo en la oscuridad de la habitación. Esa habitación vacía de vida, pero llena de recuerdos de torturas, de su turbia conciencia. Mientras caminaba, de vuelta hacia el auto, donde me esperaba María Julia, pensaba que hasta el día que su opaca vida termine, seguirán atendiendo por la ventana, con el miedo propio de 30.000 conciencias que quisieron apagar, pero no pudieron, porque están en todos lados, y sobre todo, en el fondo de su propia oscuridad.